Hoy voy a terminar este tema que inicié en este mes de octubre y hoy quiero compartir, para terminar esta serie, un tema que le titulo Que brille Jesús. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, y quiero que reflexionemos en un pasaje de la Escritura y lo invito para que vaya al libro de Hechos. Vamos a leer ahí en la palabra del Señor, en Hechos capítulo 5, verso 27. Hechos 5, 27. ¿Cuál es mi objetivo, hermanos, en esta mañana al compartir este tema? Quiero enseñarle a la iglesia a identificar cuándo es correcto obedecer a Dios antes que a los hombres. De eso quiero tratar en esta mañana. Quiero que podamos reflexionar cuándo es correcto que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, recordando que la obediencia es un sello distintivo de un auténtico hijo de Dios. De eso quiero hablarles en esta mañana. Y quiero que leamos ahí en Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29. Dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿todos están ahí conmigo? Vamos a leer juntos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a hacer una oración para que Dios nos hable, nos dirija y que todos estemos listos para recibir esta palabra. Padre, gracias te damos. Gracias porque nos diste la libertad de alabarte y de adorarte, aun cuando no tuvimos los instrumentos en nuestras manos musicales. Tuvimos los más importantes, que son nuestra mano, nuestras cuerdas bucales, nuestro corazón para alabarte y adorarte. Y rogamos que la ofrenda de la alabanza y de la adoración la hayas recibido y te hayas gozado y la hayas disfrutado, Señor, como la disfrutamos nosotros. Ahora te pido que nos hables, que tu palabra nos guíe, que tu palabra nos dirija, que tu palabra alumbre en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, para que podamos lograr que seas tú el que brille en nosotros y a través de nosotros, que nosotros podamos guardar en nuestro corazón esta palabra y que seas tú el que brille en todo momento, Señor, y resplandezcas en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí estamos leyendo y estamos viendo la vida de dos apóstoles, de dos siervos del Señor, Pedro y Juan. Pedro y Juan, les pongo el contexto de lo que estaba pasando. Pedro y Juan habían sido encarcelados porque estaban predicando a Jesús. Y en uno de sus encarcelamientos, dice la palabra, lean, les invito en su casa desde el versículo 17 del capítulo 5. En uno de sus encarcelamientos dice la palabra que un ángel del Señor los liberó de ese encarcelamiento. Y vino el ángel del Señor y les dijo, ahí vamos a ver esta parte, en el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacando a Pedro y a Juan, les dijo, id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Eso era lo que estaba pasando con Pedro y con Juan, y por esa razón Pedro y Juan fueron encarcelados, por enseñar la palabra, por estar cumpliendo con la instrucción que Dios les había dado. Pero ¿saben algo interesante? Y es ahí donde quiero llegar. Hay una declaración que me llama mucho la atención y que es muy importante que reflexionemos en ella. Vuelvo a leer este versículo 29, en la última parte del versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres. La pregunta es, ¿cuándo es correcto aplicar ese versículo? Porque se puede aplicar de manera incorrecta. Hoy, con esta pandemia, he escuchado y he leído muchas opiniones y muchos comentarios de personas que dicen que no debemos permitir al gobierno que nos aísle de reunirnos, que no debemos permitirle al gobierno que nos tenga encerrados en casa, que debemos de salir, que debemos de reunirnos, que no debemos de usar tapabocas, que no debemos de guardar la sana distancia, que eso es una mentira del gobierno y que tenemos que cuidarnos de cumplir esta palabra. Y utilizan este versículo. Estamos obedeciendo más al hombre que a Dios. Muy bien. ¿Cuándo es correcto? Esa es la reflexión. Porque estamos hablando de que queremos que Jesús brille. Amén. Queremos que Él brille. Primero, para entender este versículo y cuándo es correcto obedecer este versículo, primero tenemos que poner el contexto de lo que estaba pasando con Pedro y con Juan. Y ya lo vimos, que estaban ¿dónde? En la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el mensaje de las buenas noticias del evangelio. Esa era la razón por la que estaban en la cárcel y esa era la razón por la que ellos estaban siendo de alguna manera privados de su libertad, porque ellos recibieron la orden de no predicar las buenas noticias, pero ellos decidieron predicarlas y eso los llevó a la cárcel. Muy bien, pongamos en contexto entonces este versículo y leemos entonces que la razón por la que ellos estaban presos era esa, no se les pierda de vista, amén. Ellos decidieron obedecer la orden de Dios de ir y de predicar. Leemos nuevamente el versículo 9, un ángel les abrió la puerta de la cárcel y los sacó y les dijo, vayan y pónganse de pie en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Está aquí conmigo? Había dos órdenes. Una orden era que no hablaran de esas noticias. ¿Y quién les dio esa orden? Las autoridades de aquel tiempo. Pero había otra orden que Dios les estaba dando, que era que salieran libres de esa cárcel y fueran a anunciar. De ahí es donde viene esta palabra que acabo de leer. Vuelvo a repetirla en el versículo 29, la segunda parte del versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si analizan brevemente, porque no pretendo profundizar tanto, si analizan brevemente, las autoridades de esta historia de Pedro y Juan les prohibieron hablar de Jesús. Pero Dios mandó al ángel y les dijo, hablen. ¿Cuándo se aplica este pasaje correctamente? Muy bien, eso es lo que vamos a tratar de ver en esta mañana y permitir que brille Jesús, que alumbre Jesús y que nosotros podamos entender que lo correcto al aplicar esta palabra, este pasaje en nuestro diario vivir es cuando algo o alguien quiere obstaculizar que tú y yo cumplamos o que obedezcamos la palabra de Dios. Voy a decírtelo con un ejemplo. Las autoridades gubernamentales y sanitarias desde marzo nos dijeron que entráramos en un confinamiento y dijeron que las iglesias no podían reunirse y que tenían que irse a resguardar para guardar la sana distancia, para evitar los contagios, para evitar que esta situación, esta contingencia sanitaria se saliera de control. Pero escuchen, nunca nos prohibieron hablar de la palabra. Nunca nos prohibieron reunirnos en línea. Nunca nos cerraron los canales de internet. Nunca nos prohibieron que habláramos esta bendición de las buenas noticias del evangelio. ¿Está aquí conmigo? Entonces, si la autoridad nos dice, usa cubrebocas, guarda la distancia, mantente en confinamiento porque queremos evitar contagios, pregunto, ¿vamos a obedecerla? Sí, porque no nos está diciendo nada que vaya en contra de lo que tiene que ver con nuestra fe y nuestro creer en el Señor. ¿Están aquí conmigo? Y luego la autoridad sanitaria dijo, ahora sí estamos en una condición en la que les permitimos que empiecen a reunirse parte por parte, poco a poco, un porcentaje reducido, y por eso organizamos a la iglesia de esta manera, una parte un domingo y otra parte otro domingo. Pero en ningún momento la autoridad nos dijo,
no se pueden reunir y no pueden hablar, no pueden compartir de su fe. ¿Me estoy comunicando? Entonces, este versículo que acabo de leer se puede aplicar en esta contingencia en la que estamos para decir: yo no voy a obedecer la autoridad, yo no voy a usar cubrebocas, yo no voy a resguardarme, yo me voy a congregar, yo me voy a reunir, yo no voy a guardar la sana distancia porque es una mentira del gobierno. ¿Es correcto? No, porque no estamos dejando de obedecer a Dios, como tampoco estamos dejando de obedecer a la autoridad. Y conozco pastores que han partido con el Señor, y me da pena decirlo, tristeza, porque interpretaron incorrectamente este versículo y dijeron: yo no voy a obedecer a los hombres, yo voy a obedecer a Dios porque yo no voy a dejar de congregarme. Y ya está en la presencia de Dios. Allá de seguro Dios le dio un cocote, un cocorro, así. Yo quería que vivieras más años, pero bueno, bienvenido, ya estás aquí en el cielo conmigo, pero tenía más planes contigo. Entonces, ¿queda claro? Es la pura introducción. ¿Queda claro cuándo es correcto aplicar este versículo? Ahora, escuchen, si la autoridad algún día me dijera a mí como pastor: les prohíbo que hablen de las buenas noticias, les prohíbo que siquiera utilicen las redes sociales, les prohíbo que se reúnan, desde ahorita digo: yo no voy a hacerles caso. ¿Me doy a entender? Porque ahí es donde aplica esta palabra: obedecer a Dios antes que a los hombres. Mientras lo que la autoridad o cualquier hombre o cualquier persona me pida que haga no vaya en contra de lo que Dios dice y lo que Dios manda, yo no tengo por qué obedecer a esa persona, sea quien sea. ¿Estamos? Ahora, como iglesia, estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Estamos llamados a lograr cumplir el propósito por el cual estamos aquí en la tierra como iglesia: que Jesús brille. Ese es el propósito, que Jesús brille a través de que experimentemos usted y yo vidas transformadas por el poder de su palabra. Eso es de lo que trata la iglesia, y es la razón por la que la iglesia existe, es la razón por la que la iglesia está aquí todavía en la tierra. Que Jesús brille, que nosotros podamos mostrarle al mundo que hemos experimentado vidas transformadas, que hemos experimentado vidas cambiadas por el poder de su palabra. Ahora, quiero que veamos dos historias bíblicas que nos van a bendecir mucho, nos van a enseñar mucho de cómo debemos conducirnos para que Jesús brille, para que Jesús alumbre. Y para ello quiero que veamos dos historias en el libro de Daniel, muy conocidas por todos ustedes. Los que pasaron por la escuela dominical desde niños, ahí se las enseñaron y se van a acordar de ellas. Primera historia de la que quiero hablarles en esta mañana, para poder poner base y fundamento de lo que quiero dejar en su corazón. Daniel, en el capítulo 3, Daniel capítulo 3. Voy a hablarles primeramente de tres jóvenes judíos: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos tres jóvenes judíos, que realmente su nombre real era Ananías, Misael y Azarías. Ese era su nombre de pila, ese era su nombre. A ellos les cambiaron el nombre porque fueron tomados cautivos y fueron llevados a vivir en una región y en una zona en esclavitud, lejos de su tierra, lejos de Jerusalén, fuera de su cultura, fuera de sus tradiciones, de sus costumbres, y tuvieron que aprender a vivir en una nueva cultura, tuvieron que aprender a vivir en una nueva nación, tuvieron que aprender a vivir con circunstancias bien difíciles y bien complicadas, y una de tantas de ellas que tuvieron que experimentar que les cambiaran el nombre, porque no les querían llamar con el nombre de pila, y les cambiaron el nombre de Ananías, Misael y Azarías, por Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Sí? Estos tres jóvenes nos dejan una lección bien tremenda. Fueron jóvenes que confiaron en la protección de Dios, confiaron
plenamente en Dios en medio de todo lo que ellos estaban viviendo. Miren, hermanos, nosotros ni siquiera hemos vivido ni la cuarta parte de ellos, ni estamos esclavos, ni estamos viviendo en otra nación que no es la nuestra, ni estamos bajo una cultura que no es la nuestra, ni nos han cambiado el nombre, ni nos tienen forzándonos a adorar algo que no sea Dios. Así de que ni siquiera la cuarta parte de lo que ellos vivieron nosotros estamos viviendo. Pero ellos nos dan una lección tremenda. Vamos a ver qué pasó con estos tres jóvenes judíos que fueron llevados cautivos por los babilónicos por mano de Nabucodonosor. Vamos a leer ahí en el versículo 1 al 7. Nabucodonosor hizo pregonar que toda lengua, pueblo y nación se arrodillara y adorara una estatua de oro que él había mandado hacer de él mismo. Él mandó hacer una estatua de oro de él mismo y pregonó que todo pueblo, lengua y nación que estaban bajo su dominio, bajo su imperio, cuando pasaran frente a esa estatua de oro, se postraran y adoraran y reverenciaran esa estatua. Vamos a leer, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de las flautas, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, aquí viene lo interesante, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué harías, hermano, hermana, si hubiese un edicto de ese tipo? Y hubiera una ley que dijera: todo hombre cuando pase frente a esa estatua se tiene que postrar, la tiene que adorar y la tiene que venerar. Se tiene que arrodillar ante ella. ¿Qué harías si eso sucediera? ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Yo no sé si nos dé la vida para llegar a ese momento, pero eso va a pasar algún día en la tierra. Cuando el anticristo esté reinando y gobernando este mundo, va a llegar a pasar ese momento. Pero ¿qué pasaría? Esto es una buena evaluación para ti, para mí. ¿Permitiríamos que Jesús brille? ¿Permitiríamos que Jesús resplandezca? ¿Permitiríamos que la verdad que hemos abrazado y que hemos atesorado sea la que prevalezca en medio de ese edicto? ¿Qué harías? Estos tres jóvenes se enfrentaron a esa decisión. Recuerda, fueron llevados esclavos, les cambiaron su nombre, los forzaron a vivir y practicar una cultura diferente a la que conocían. Los alejaron de su ciudad donde ellos podían, junto con sus familias, poder ofrendar al Dios vivo, al Dios altísimo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios del cielo y de la tierra, al Dios verdadero. Y los trajeron a una tierra bajo un imperio idólatra, pagano, perverso, malvado. Y ahora estaban ante una situación: obedecer o no obedecer. Dice en el versículo 12 que estos tres jóvenes no lo hicieron, no obedecieron esa orden. Versículo 12: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado
no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Voltea a verme, amada iglesia. Hoy no hay una estatua levantada, hoy no hay imagen así, pero sí hay leyes que el gobierno está estableciendo como un deber y una obligación. ¿Como cuál? Que a tus hijos y a mis hijos en las escuelas les enseñen desde la edad que tienen 6, 7, 8, 9, 10 años, a que desde esa edad ellos puedan elegir si son niños o son niñas. Y puedan tener la opción de elegir si es niño biológicamente hablando y él quiere ser niña, pueda elegir ser niña. Y esa es una ley. La pregunta es, ¿la obedeceremos? Usted sabrá. Usted sabrá qué va a responder, si no o sí, pero la obedeceremos. Aquí es donde aplica la palabra, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, en las bendito Dios que ahorita no sé cómo lo están haciendo, ya no tengo niños en primaria o hijos en primaria, pero cuando venía el tiempo del Halloween era un tremendo problema, porque tenía que ir a hablar con los maestros de mis hijos a decirles, mis hijos no van a participar del Halloween, así de que si va a calificarlos, califíquelos de otra manera. Es que tienen que participar porque eso está en el programa de la Secretaría de Educación. Le digo, bueno, muéstreme lo que sea una ley, muéstreme lo que sea verdadero, y yo también le voy a mostrar otra ley de la misma constitución de nuestro país que no me obliga a mí a hacer lo que usted está diciendo que yo haga. Yo tenía que aventarme esos rounds y mis hijos nunca participaron. No sé cómo lo están haciendo ahorita que estamos en línea, no sé si les encargan que una calaverita, que una calabaza, no sé qué hace, cómo califican o evalúan estas fechas. El punto es, ¿cómo reacciono yo? ¿Cómo voy a responder a eso? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Esto va contra la verdad de Dios, va contra los principios de Dios. Por lo tanto, aquí es correcto no obedecer lo que la ley me está diciendo, la ley de la Secretaría de Educación o de quien sea. No lo voy a obedecer porque eso no voy a permitirlo, porque va en contra de mis principios, va en contra de lo que yo creo. Y yo voy a hacer que Cristo brille, que Cristo alumbre, y voy a publicar en mi escuela, en mi salón y con quien tenga que hacerlo, que yo soy alguien que cree en el Señor, que yo soy alguien que cree en las palabras de Dios, que yo voy a vivir de acuerdo a los principios de Dios y no de acuerdo a lo que la ley del hombre me dice y que va contra la verdad de Dios. ¿Alguien me escucha? Estos tres jóvenes decidieron no obedecer. ¿Por qué? Porque las convicciones que ellos tenían, las convicciones en las que ellos creían, versículo 13 al 18, los llevaron a hacer una declaración como esta. Versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, y con D minúscula, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, zampoña, todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Les estaba diciendo, les voy a dar una oportunidad más, porque me acaban de decir que ustedes no quieren hacerlo. Les voy a dar otra oportunidad. Voy a ordenar que toquen todo instrumento, que toquen todo tamboril, que toquen toda flauta. Cuando lo toquen, les voy a dar la oportunidad de que se arrodillen y adoren a mi Dios. Les voy a dar la oportunidad. Eso es lo que les estaba diciendo Nabucodonosor. Porque si no la adoráis, a la misma hora serán echados en el medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios? Esto está para reír un poco y tener un poquito sentido del humor. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? A ver si hay quien los libre de lo que les estoy ordenando. A ver si hay quien les libre de lo que les estoy diciendo que hagan. A ver, les voy a dar la oportunidad. Voy a dar la orden para que toquen todo instrumento. Les voy a dar chance porque no los quiero ver en el horno de fuego. Porque ¿quién los va a liberar? ¿Habrá acaso algún Dios que los libre? Oh, pero la respuesta de ellos es tremenda. Versículo 16.
Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En pocas palabras, me importa un bledo si van a tocar los tamboriles, las trompetas, si van a hacer lo que van a hacer. No me interesa qué es lo que vas a hacer. No me interesa qué vas a hacer, porque no lo voy a hacer. No me voy a postrar, no los voy a adorar. Oiga, pero todavía no es todo. Miren lo que dice: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano. Si tú crees que a mí me va a pasar algo por no arrodillarme ante tu Dios y ante ti, tú no conoces a mi Dios, porque el Dios al que yo sirvo es más grande que el tuyo. Así de que no me interesa si vas a dar la orden, dala si quieres, no lo voy a hacer. Oiga, qué convicciones tan tremendas. Porque este rey era un rey malvado. Y ellos, vaya, estaban cautivos. Ellos sabían que era cierto que los iba a meter en un horno de fuego. Ni siquiera como para pensar, a lo mejor se arrepiente Nabucodonosor y amanece de buenas y no nos hace nada. Pero todavía no termina la respuesta tremenda de estos muchachos. Miren lo que dice en el versículo 18: y si no, o sea, tu Dios no va a poder contra mi Dios, porque al Dios al que servimos nos va a librar. Fíjense qué convicción. ¿Están aquí conmigo? No voy a obedecer tu edicto, no voy a obedecer tu ley. Haz lo que quieras, porque el Dios al que yo sirvo, Él me va a librar. Y escucha, Nabucodonosor: y si no, y si acaso mi Dios no me libra, fíjate lo que dicen: sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Se lo voy a decir de otra manera: si Dios no nos libra, prefiero morir que adorar a tus dioses, porque yo sé que si muero, me voy a la presencia del Dios al que sirvo, y allá con Él estaré por la eternidad. Así que haz lo que tengas que hacer, no me voy a postrar ante esa imagen tuya ni de tu Dios. Dale una ofrenda de palmas a Dios por ello, hermano. Qué convicción tan tremenda de estos tres jóvenes. ¿Cómo reaccionaríamos cuando tú y yo estemos expuestos a la oportunidad de que brille Jesús? ¿Cómo reaccionaríamos ante la oportunidad de que resplandezca el Señor? ¿Cómo actuaríamos ante esa oportunidad? Estos muchachos prefirieron morir, o elegir morir, que claudicar en sus convicciones, que claudicar en lo que ellos creían. Dicho de otra manera, como Pablo lo dice: mira, Nabucodonosor, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, así que no, ni creas que lo voy a hacer. Pero yo creo que ellos estaban seguros de que Dios los iba a guardar. Y dice, miren qué interesante, la fe de ellos, la confianza de ellos, las convicciones de ellos, Dios las honró. Escúchame, amada iglesia, cuando tú decides honrar a Dios, Dios va a honrarte a ti. Cuando tú decides actuar confiado en Él, en su protección, en su fe y en su cuidado, Dios te va a honrar. Dios honró la fe y la convicción, librándolos de morir. Versículo 24 del mismo capítulo, versículo 24 al 27. Perdónenme, antes de ello, ¿saben qué fue lo que pasó? Fueron echados al horno de fuego, verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro, y envió a Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que amarraran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Un paréntesis: cuando alguien busca y procura destruir tu testimonio, cuando alguien procura destruir tu vida,
mientras tú te enfoques en honrar a Dios, mientras tú te enfoques en mantener tus convicciones, Dios te va a respaldar. Y no es que va a matar físicamente a esas personas, pero Dios se va a encargar de tratar con ellos. Dios se va a encargar de ellos. Tú encárgate de honrar a Dios. Tú encárgate de guardar las convicciones en tu corazón que has aprendido de la palabra. Tú encárgate de eso, que de los que procuran tu mal, que los que procuran verte caer, que los que procuran verte que no prosperes, mirarán después todo lo contrario. Te mirarán bendecido, prosperado, en victoria, lleno de gracia, lleno de bendición, lleno del favor de Dios. Pero tú honra a Dios. Penosamente estos tipos murieron. Seguimos la lectura, versículo 22. Y como la orden del rey era 23, perdón. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Se cumplió el edicto del rey Nabucodonosor, que todo aquel que no se arrodillare y adorare al Dios de él fuera enviado al horno. Sí, se cumplió. ¿Fueron enviados al horno? Sí. Y aún 7 veces más se calentó que lo que normalmente se calentaba. Aquí viene lo sabroso, lo bonito. Cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Y mira lo que pasó, verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron: sí, rey. Claro. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién creen que estaba ahí? ¿Quién creen que estaba ahí? Cristo. Y dice que se paseaban. Unas versiones dice que brincaban. ¿Saben qué estaban haciendo Sadrac, Mesac y Abednego con Jesús? Estaban agarrados de las manos como cuando jugábamos de niños y estaban dándole vuelta. Por eso Nabucodonosor, cuando se despertó, dice: espérame, si yo metí 3. ¿Y qué hacen esos 4 ahí? El cuarto tiene un aspecto como de hijo de un Dios. Claro, era Cristo. Porque Él te guardará del fuego que no es de Él, del fuego del diablo que quiere quemarte. Él te va a guardar de ese fuego que quiere quemarte, de ese fuego que quiere hacerte cenizas, de ese fuego que quiere destruirte. Él te va a guardar si tú lo honras. Aquí tengo a la hermana así, o sea, ella también anda bailando. ¿Sí? ¿Está aquí conmigo, hermano? Sadrac, Mesac y Abednego decidieron que fuera Dios el que brillara, que fuera Cristo el que brillara, que fuera Él el que brillara. ¿Y saben qué pasó? Brilló el Señor, porque ellos dieron la oportunidad que Cristo brillara, dieron la oportunidad que Cristo brillara. ¿Cómo? Honrando la palabra de Dios, honrando sus convicciones, honrando la fe que tenían depositada en el Señor. ¿Qué sucede, mi amado hermano? ¿Qué sucede, mi amada hermana? ¿Qué sucede, amada iglesia? ¿Qué sucede cuando decides honrar a Dios y a su palabra? Yo creo que Sadrac, Mesac y Abednego conocían Éxodo 23 al 6. Vamos a leerlo rapidito nada más para recordarlo. Lo compartí hace algunas semanas. Yo creo que Sadrac, Mesac y Abednego conocían esa palabra. La conocían muy bien. La tenían claro en su corazón. Por eso se mantuvieron firmes en esta palabra. Dice el verso 3 al 6 del capítulo 20 de Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quería hacer el rey Nabucodonosor? Que Sadrac, Mesac y Abednego tuvieran otro Dios, un Dios diferente a él, al Dios Altísimo. Pero Sadrac, Mesac y Abednego recordaron la palabra de Dios. Recordaron esta palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sadrac, Mesac y Abednego recordaron esa palabra.
Y ellos dijeron, no vamos a tener otro Dios que no sea nuestro Dios, y no nos vamos a postrar a otro Dios que no sea nuestro Dios. Preferimos morir que desobedecer la palabra de Dios. Sé que es muy fuerte esto que estoy diciendo, hermanos, y más fuerte es lo que voy a decir. Muchos cristianos debiéramos preguntarnos nosotros mismos si estamos dispuestos a morir por la palabra de Dios. Si estamos dispuestos a preferir morir que desobedecer la palabra de Dios. Debe de haber una convicción tal en nosotros de la palabra de Dios, de obedecerla y creerla. ¿Qué sucede cuando decides honrarla? Ya vimos el resultado de Sadrach, Mesach y Abednego. Dios los guardó cuando ellos honraron a Dios y su palabra. Pero no fue todo. No tan solo los libró, no tan solo los guardó. Miren lo que pasó, mis amados hermanos. Miren lo que sucedió. Eso no es todo. Capítulo 3, regresemos allá de Daniel, versículo 28. No tan solo Dios los guardó de que se quemaran. Miren lo que hizo Dios, versículo 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Oye, hace poquito, un día antes, estaba diciéndoles que se postraran y se arrodillaran ante su Dios. Y si no lo hacían, iban a ser enviados a un horno de fuego. Y si eran enviados a ese horno de fuego, Nabucodonosor ironizaba diciendo: ¿qué Dios podrá librarlos? Ahora Nabucodonosor estaba diciendo: bendito el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, bendito el Dios de MCI Veracruz, bendito el Dios tuyo, bendito el Dios en el que tú crees, en el que tú confías, porque ahora me doy cuenta que es un Dios de milagros, que es un Dios de poder, que es un Dios bueno, que es un Dios de misericordia. Si te dejó de hablar tu familia porque te convertiste a Cristo y te mantuviste en tus convicciones, en tu fe, Dios te va a honrar, y el día de mañana ellos van a venir a los pies de Cristo por tu vida, que brilla Cristo en ti. Cristo brilla, Cristo brilla y Cristo brilla, y cuando Cristo brilla va a alumbrar en todo lugar que esté oscuro, y va a alumbrar a tu casa, a tu familia, a tus amigos. Bendito el Dios de ellos, dice Nabucodonosor, que envió su ángel. Mire que ahora, hablando como cristiano, Nabucodonosor primero era un malvado, ahora hablando como cristiano, como un creyente. Bendito el Dios de ellos, que envió su ángel y los libró. A sus siervos que confiaron. Miren lo que está diciendo este hombre. A sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Si hay compañeros en tu trabajo que te quieren hacer la vida imposible, mantente fuerte, mantente estable, mantente con fe, mantente confiado, porque esos que te han querido hacer la vida imposible son los que después van a decir: con él no te metas, porque él es un hombre recto, es un hombre trabajador, él es un hombre honesto, él no es de trampas, él no es de trácalas, así que no te metas con él. ¿A quién podemos confiarle este asunto? ¿Quién pudiera ser digno de confianza? Y a ti te van a escoger, a ti te van a elegir en oficina, a ti te van a elegir en ese trabajo, a ti te van a elegir en esa empresa, a ti te van a elegir para eso, porque van a decir: ella, él es el indicado, definitivamente como no vamos a encontrar otro. Que brille Jesús, porque lo más fácil es subirnos a la ola del mar y que nos lleve la corriente. Pero lo más complicado es enfrentarla y romperla, ir contra ella. ¿Sabe qué disfruto más yo de la playa? A mí me gusta, y no soy de playa, pero lo que más disfruto es romper la ola. Creo que tiene que ver con mi filosofía de vida. No me gusta ir con la corriente, me gusta ir contra la corriente de este mundo. ¿A alguien le gusta? Fíjese lo que me va a responder, ¿A alguien le gusta subirse la ola o romper la ola? Fíjese lo que me va a responder. ¿A alguien le gusta subirse a la ola? ¿A alguien le gusta romper la ola?
Nada más mi esposa. O nuevamente, ¿a alguien le gusta subirse a la ola o le gusta romper la ola? Lo más fácil es subirnos a ella. Muy sencillo. Solo déjate y ella solita te lleva. ¿O no, hermano Bernardo? Usted que es experto en eso, que fue marino. Nada más te dejas que ella solita te mueve. Perdón, hermano. Expones tu vida cuando rompes la ola. Ahí está, mire, otra ilustración. Cuando rompes la ola, expones tu vida. Buena metáfora. Seamos de los que rompamos la ola. Expon tu vida, me refiero metafóricamente, tu vida pasada, exponla y toma la nueva, la que Cristo te ofrece. Una cambiada, una transformada, una renovada. Así es de que no terminamos todavía. Verso 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¡Wow! Un malvado perverso que quería que Sadrach, Mesach y Abednego se postraran ante su Dios, ahora está diciendo: ¡hey! Hay de aquellos que digan algo contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Hay de aquellos que hable de este Dios, porque si sé que alguno habló mal, lo vamos a descuartizar y vamos a hacer ceniza a su casa. ¡Wow! ¡Qué malvado! Pero qué tremenda declaración. Verso 30, entonces el rey, esto, terminemos dando una ofrenda de palmas al Señor después de leerlo. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces brilló Cristo a través de Sadrach, Mesach y Abednego. Désela fuerte, désela fuerte. Brilló Cristo a través de Sadrach, Mesach y Abednego. Brilló la luz de Dios a través de Sadrach, Mesach y Abednego. Brilló. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está la palabra, no es un cuento mío. La palabra es clara y contundente. Y el otro ejemplo es Daniel mismo, que se atrevió a invocar a Dios ahí en el capítulo 6, a pesar de otro edicto, pero ya en otro tiempo, ya no en el tiempo de Nabucodonosor, sino en el tiempo de otro rey. Y dice la palabra en el capítulo 6, verso 10 al 13. Primero vamos a leer 6, 10 al 13. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, le platico rapidito, hubo un edicto de que no se podía orar a otro Dios que no fuera el Dios de los persas. Y todo hombre que viviera en ese reino, en esa región, que adorara a otro Dios que no fuera el persa, iba a ser enviado vivo al foso de los leones. Ese fue el edicto. Y cuando Daniel se enteró, ese es el contexto, léalo del versículo 1 en adelante. En el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Los babilónicos fueron conquistados por los medos persas, y ahora era otro imperio, el de los medos persas, más perverso todavía que el otro. Y entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, ahí están los chismosos,
los que quieren hacerte la vida difícil, los que levantan falsos, los que están acusándote, los que nada más están buscando oportunidad para levantar un falso testimonio contigo o hablar contra ti. Aquí vinieron estos y le dijeron al rey, pues Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey. Ni siquiera acata el edicto que tú confirmaste, sino que ¿sabes qué? Y todavía le agregan estos chismosos. 3 veces, no nada más una vez, 3 veces al día se pone a orar por otro Dios, y no es el tuyo ni eres tú al quien pide, es al Dios de él. Si tú estás honrando a Dios, mira, me vino esta ilustración. Un clavo, todo doblado, todo pandeado, chueco, nadie lo quiere utilizar. Y si lo utiliza el carpintero y se atreve a usarlo, agarra el martillo y lo empieza a enderezar. ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo más fácil? Agarrar el clavo recto, el que está recto, porque es el que mejor puede usar para golpear y trabajar. No esperes que si tú estás honrando a Dios, si estás buscando vivir en rectitud, no esperes que nadie hable en contra de ti. Al contrario, prepárate porque van a levantar falsos contra ti. Al diablo no le interesa hablar del que está todo chueco. ¿Para qué? Al diablo le interesa tirarle al que está caminando en rectitud. Y si estás caminando en rectitud y honrando a Dios y siendo un hombre y una mujer de fe, prepárate porque te van a atacar. Ahora, ¿no quieres que te ataquen? Pues anda todo chueco. Que el único que te va a agarrar todo chueco es Dios, pero va a ser más difícil porque Él va a agarrar el martillo, que es la palabra, y te va a agarrar y ¡prum! ¡Prum! Y vas tú, no, Dios, no, hasta que te enderece. Pero de que Él va a usarnos a uno y a otro, nos va a usar. ¿Está aquí conmigo? Entonces, Daniel, cuando se firmó el edicto y se prohibía arrodillarse a otro Dios, Daniel no obedeció esa ley. Daniel se postró, invocó a Dios. Ahora, pregunto, ¿por qué Daniel se atrevió a eso? Vamos a leer 16 al 17. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, ahí está, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Oiga, escuche, ¿sabían que él era un servidor de Dios? ¿Sabían que él era un hombre que honraba a Dios? ¿Sabían que él era un hombre temeroso del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque le dice el rey, el Dios al que tú sirves, pues te libre. Ya no fue como el otro, a ver si hay algún Dios. Porque la fama de Dios se corrió, se difundió. Como hoy vamos a hacer famoso al Señor, vamos a hacer famoso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. El Dios al que sirves te libre. Verso 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Ahora, ¿por qué Daniel desobedeció esa ley? Recuerden el pasaje con el que inicié. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta ley iba contra la ley de Dios. Por lo tanto, Daniel dijo, yo no voy a obedecer esta ley. No voy a dejar de buscar a mi Dios. Y dice que se fue a su casa, esto es muy interesante, como por costumbre, como lo hacía por costumbre, como lo hacía cada día. Es decir, él no fue a retar este edicto. Él fue a hacer lo que de continuo hacía. ¿Está aquí conmigo? O sea, él ya lo hacía. No se atemorizó ni se intimidó por esa ley. Él se mantuvo firme. Tenía un fuerte y grande conocimiento del Dios al que servía.
¿Qué tanto conoces a Dios, amada iglesia? ¿Qué tanto conoces al Dios al que sirves? ¿Qué tanto lo conoces como para estar dispuesta a obedecerlo a Él antes que cualquier otra cosa, aún a pesar de que puedas perder tu trabajo, puedas perder la posibilidad de un negocio, puedas perder la posibilidad de que te promuevan, puedas perder la posibilidad de algo que tú crees que es bueno para ti, pero que Dios puede darte mejores cosas que esa? Daniel volvió a lo que él hacía, porque su reacción fue la más natural. ¿Por qué? Porque ese era su diario vivir, estar en comunión con su Dios 3 veces al día. Muchos de nosotros estamos en comunión con Dios 3 veces al día. Cuando desayunamos, comemos y cenamos para darle gracias por los alimentos, nada más. Pero no ese tipo de comunión. Eran momentos de orar y de buscar la presencia de Dios que Daniel hacía. Después de esto, en los siguientes capítulos, es que Daniel empieza a tener visiones de Dios. Y una de las visiones más espectaculares que Daniel tuvo es lo que va a acontecer en los tiempos finales. Miren a quién se lo reveló. A un hombre que se mantuvo firme en su fe, en su confianza y en sus convicciones, porque esa era su costumbre, algo que se había convertido en parte vital de su vida. Quiero terminar con esto. Daniel fue a hacer lo que hacía como de costumbre. Quiero preguntarles a todos ustedes, amados hermanos, a todos, ¿qué ha pasado contigo? ¿Que has dejado de hacerlo? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Sigue habiendo esa intensidad de buscar a Dios día a día? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de congregarte? ¿Has dejado de leer la Biblia? Obviamente, ahora estamos apenas en un mes regresando a congregarnos, pero acuérdense que hace algún tiempo dije, estar en línea es como estar congregados. ¿Dejaste de leer la Biblia? ¿Dejaste a un lado aquello que tú sabes que debes de hacer y que hacías en un principio? ¿Está brillando Jesús a través de ti? ¿Está brillando Jesús a través de tu vida? Quiero terminar con esta reflexión. Hoy es un buen día para que vuelvas. ¿Hay manera de que se pueda conectar el teclado? ¿Qué ha pasado? Iglesia, reflexiona, ¿qué ha pasado? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de congregarte? ¿Has dejado de buscar a Dios? ¿Qué ha pasado? Nos dijeron que estuviéramos en confinamiento, respetando el no salir de casa, pero nunca nos prohibieron buscar a Dios. Nunca nos prohibieron dejar de leer la Biblia. Nunca nos prohibieron dejar de orar. Nunca nos dijeron que dejáramos de hacerlo, y aun cuando nos lo hubieran prohibido, no lo hubiéramos dejado de hacer. Pero yo te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida de oración, tu vida de meditar en la palabra del Señor? ¿Tu comunión con Él, has dejado de hacerlo? ¿Hace cuánto tiempo que no tienes un tiempo de intimidad con Él, derramar tu alma, de llorar, de adorarlo, de ministrar su presencia, de ser ministrado por su presencia? ¿Hace cuánto tiempo? Quiero que hagamos una oración todos. Cierre sus ojos si usted quiere ponerse de pie, sentado, postrado, como usted guste, como usted se sienta en libertad. ¿Cómo estás permitiendo que Jesús brille a través de ti? ¿Cómo le estás permitiendo que Jesús resplandezca? ¿Cómo estás permitiendo que Jesús sea el que alumbre en medio de todo lo que está a tu alrededor? ¿Cómo es que estás haciéndolo? Dice la palabra, para terminar y hacer una oración por todos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 30, Juan el Bautista dijo estas palabras: es necesario
que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que tú crezcas, Señor. Es necesario que tú crezcas en mí y que yo mengüe. Brilla con tu luz, Señor. Alumbra a través de nosotros, Señor, a través de mí. Díselo así, díselo de esa manera: a través de mí brilla, Señor. A través de mí alumbra. A través de mí resplandece en medio de tanta oscuridad, en medio de tantas tinieblas en las que el mundo se encuentra. A través de mí brilla, Señor, a través de mí alumbra. Oh, Rabaserele, hoy volvemos a ti. Hoy volvemos a ti, oh Rey. Volvemos a tu regazo. Volvemos a tus brazos. Volvemos donde todo comenzó, cuando aquel día tú nos recibiste y nos amaste, oh Jesús. Volvemos a ese momento, a ese día cuando todo comenzó. Perdónanos, Señor. Perdónanos si en algún momento en el cual debimos darte a ti honra, mantener nuestras convicciones, mantenernos firmes en nuestros principios, nos doblegó alguna situación, alguna circunstancia. Perdónanos. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Volvemos nuestro corazón a ti porque queremos que tú brilles, Señor. Queremos honrar tu palabra, queremos honrar tu verdad, queremos honrar quien tú eres. Queremos volver a ese momento donde todo comenzó. Queremos volver a ese lugar donde tuvimos nuestro encuentro contigo. Oh Jesús, amado Salvador. Brilla tú, Señor. Brilla. Que brilles tú, Señor. No tendremos temor de honrarte, no tendremos temor de obedecer tu palabra, no tendremos temor de darte el primer lugar a ti, no tendremos temor de mantener nuestras convicciones, Señor, en prioridad. No tendremos temor porque tú serás el que brille en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia. Perdonamos a los que nos maldicen, perdonamos a los que murmuran contra nosotros, perdonamos a los que levantan falso testimonio contra nosotros, perdonamos a aquellos que profieren palabras de hechicería contra nosotros. Y como tu palabra nos dice, condenamos todo labio viperino que se ha abierto para proferir palabra de murmuración, palabra de hechicería contra nosotros. Cancelamos todo juicio, cancelamos toda palabra de murmuración, todo chisme, toda murmuración. Cancelamos todo falso testimonio que se ha levantado contra tus hijos. Todo aquel que ha buscado vernos caer, todo aquel que ha buscado ver tropezar a tu pueblo, todo aquel que ha buscado verlo retroceder, todo aquel que ha intentado, Señor, vernos paralizarnos, vernos dar marcha atrás en lo que creemos. Hoy decidimos honrarte, hoy decidimos obedecer tu palabra, hoy decidimos, oh Rabasé. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir obedeciendo tu palabra y obedeciéndote a ti, Señor, creyendo en tus principios, creyendo en tus verdades. Y brilla tú, brilla tú, Jesús. Así como cuando Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron en el horno de fuego porque te honraron, prefirieron, Señor, obedecerte. Tú los libraste, tú los guardaste y provocaste que Nabucodonosor bendijera tu nombre, provocaste que Nabucodonosor exaltara tu nombre, Señor. Así, Dios, hazlo con tu pueblo, hazlo con tus hijos, hazlo con aquellos que han decidido ser fieles, que han decidido obedecerte, que han decidido mantenerse con sus principios, sus convicciones inalterables, intocables.
Así como Daniel te invocaba, Señor, así como Daniel no tuvo miedo de estar en el foso de los leones. Y cuando el rey fue a mirar, Señor, qué había pasado, tú libraste a Daniel de los leones, Señor. Tú libraste a Daniel, Señor. Así tú nos librarás, Señor, del enemigo. Tú nos librarás, Señor, de aquellos que quieren vernos destruidos. Tú nos librarás de aquellos que quieren vernos paralizados. Tú nos librarás, Señor. Pero hoy decidimos honrarte. Hoy decidimos obedecer tu palabra. Hoy decidimos obedecerte a ti, Señor. Hoy decidimos amarte a ti, amar a nuestro prójimo, amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Brilla, 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 Señor. Brilla en nosotros, brilla a través de nosotros. Crece, crece tú, Señor, y que nosotros menguemos. No queremos las luces, Señor. No queremos la popularidad, no queremos la fama. No queremos, Señor, ser famosos. Lo que queremos es que tú brilles, que tú alumbres, que tú resplandezcas. Que seas tú alumbrando a través de nosotros. Que seas tú resplandeciendo en todo lugar a través de nosotros. Crece tú, Señor, y que nosotros menguemos. Y tendremos el cuidado de darte a ti la gloria y la honra, porque de nadie más es, solo tuya, Señor, por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén, amén.